Muy buenos días para todos los que se conectan con nosotros en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Muchas gracias para todos ustedes que se conectan a través de la plataforma Meet. Transmitimos desde aquí, desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá, para todo el país y claramente a nivel nacional. Agradecemos a todos ustedes que estén conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas. Saludamos a los que se conectan a través de la plataforma Meet. Vemos que se van conectando con nosotros a través desde la ciudad de Villavicencio, igualmente desde la ciudad de Tunja, Sogamoso, todo lo que tiene que ver con la parte de la costa atlántica. Vemos personas desde Montería, desde Cali, igualmente estamos aquí saludando a todas las personas que se conectan con nosotros desde la ciudad de Pereira, desde la ciudad de Manizales, desde la ciudad de Popayán, desde la ciudad de Melgar, todo lo que tiene que ver con esos municipios, igualmente Barranquilla, vemos personas que se conectan desde la ciudad de Villavicencio, desde Ibagué, desde Neiva, desde Tunja. Muchas gracias a todos ustedes desde Popayán por estar con nosotros para esta capacitación. Si un servidor público puede ser trasladado sin su familia, nos acompaña el día de hoy el doctor Héctor Hernández. Doctor Héctor, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Kevin. Cordial saludo para usted y para todos los participantes en esta capacitación. Bueno, doctor, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros, haber aceptado la invitación. Igualmente vamos saludando a todos los que se conectan en este momento a través de Facebook, a través de Instagram, desde nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a todos ustedes para que participen en esta capacitación y claramente puedan dejarnos todas sus preguntas, todo lo que tiene que ver de pronto con sus opiniones, sus observaciones acerca de las capacitaciones. Igualmente de pronto pues invitarlos de que si usted tiene alguna pregunta o de pronto también tiene interés en algún tema que quisiera que tratáramos aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, no olviden por favor hacérnoslo saber para poder programarlo y claramente apoyarlos en estas capacitaciones que realiza el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad. Somos una institución también reconocida por Secretaría de Educación Distrital, por el Ministerio de Educación Nacional. A través de resolución aportamos muchos programas, por ejemplo en este caso para la formación de evaluadores y por eso digamos que contamos con profesionales expertos en diferentes temas, en diferentes áreas a nivel nacional, que están prestos siempre a ayudarles en cualquier situación que se les presente, no solamente a ustedes, los que nos ven en este momento, sino también a los miembros de su familia, sus amigos, conocidos. No olviden que en Derecho y Propiedad encuentran un apoyo y claramente un respaldo para encontrar la solución a todos sus problemas y pues también brindarles alternativas para afrontar situaciones difíciles y que obviamente necesitan del apoyo de un experto. Entonces, bueno, para el día de hoy, como les venía diciendo, un servidor público puede ser trasladado sin su familia. Nos acompaña el doctor Héctor Hernández, abogado especialista en Derecho Administrativo, uno de nuestros abogados líderes en el área de Derecho Público, que pues es realmente experto en este tema y quisiéramos conocer cada uno de estas situaciones que se presentan a diferentes servidores públicos que muchas veces también son nuestros usuarios, nuestros clientes. Entonces, doctor Héctor, le agradezco mucho estar con nosotros en la mañana de hoy y esperamos aprender mucho de usted. Vale, muchísimas gracias. Como les decía, cordial saludo para usted y para todos los intervinientes en esta capacitación. Como ya le decía el doctor Kevin, mi nombre es Héctor Hernández, yo soy abogado de Derecho y Propiedad y el día de hoy vamos a tratar o analizar el tema respecto de los traslados de los servidores públicos, ¿sí? Especialmente cuando esos traslados se hacen lejos de su familia o se hacen rompiendo sus vínculos, afectando sus derechos fundamentales, rompiendo el vínculo familiar, ¿sí? Entonces vamos a analizar a continuación qué acciones o qué mecanismos podría llegar a tener la persona, podría llegar a tener el servidor público, ¿sí? En caso de que sea trasladado en su familia o sea trasladado lejos de su lugar de residencia. Entonces, lo primero que vamos a tener que tener en cuenta en cualquier tipo de acción que nosotros como abogados, ¿sí? O como personas iniciemos, debemos tener en cuenta el marco normativo, ¿sí? Para esto vamos a tener en cuenta el artículo 29 de nuestra Carta Política, el artículo 122 y siguientes, y los artículos 216 y siguientes de nuestra Constitución Política. Para esto es muy importante tener en cuenta este artículo 29, el cual a continuación vamos a leer
porque pues es muy importante. El artículo 29 dice que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante este artículo 29? Porque en muchas oportunidades, como lo veremos a continuación, se vulneran los derechos de las personas, especialmente este derecho al debido proceso, y se le vulneran sus derechos, se cometen arbitrariedades, ¿sí? Para eso pues está el equipo de derecho y propiedad, para brindar apoyo a todos nuestros usuarios, a todos nuestros afiliados, ¿sí? Y velar porque no se vulneren sus derechos, velar porque se cumplan estos preceptos normativos, velar porque pues se defiendan sus intereses. También es importante para el tema que nos convoca hoy, analizar o establecer, estudiar el artículo 44 de la ley 1437 de 2011. ¿Y por qué este artículo 44? Porque el artículo 44 nos habla sobre las decisiones discrecionales. Y dice el artículo 44 que en la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que sirven de causa. Entonces vamos a explicar cada uno de los elementos que componen este artículo 44. El primero es que en el caso que nos ocupa, pues evidentemente se trata de una medida de carácter particular que afecta o que tiene efectos jurídicos, efectos sobre una persona, sobre un servidor público, ¿sí? Que debe estar adecuada a la norma que le autoriza. En el caso de los servidores públicos, pues que se autorizan sus traslados, se autoriza, sí, que se cambie su lugar donde presta sus servicios y en último lugar, eh, debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa. Esto es, que se deben tener en cuenta las normas, se deben tener en cuenta las situaciones del servidor público, se deben tener en cuenta una serie de situaciones particulares al momento de proferir estas decisiones discrecionales. Volviéndonos un poquito, ¿qué es una decisión discrecional? Es esa facultad o es esa potestad que tiene la administración, ¿sí? En el caso de nuestros usuarios, servidores públicos, dígase policía, dígase ejército, dígase fiscalía, ¿sí? Dígase Ministerio de Educación, para tomar decisiones que no requieren una motivación tan amplia, no requieren unas razones más allá, por ejemplo, en el caso de los miembros de la fuerza pública, más allá de las necesidades propias del servicio, ¿sí? Entonces, miramos muchas veces que nuestros usuarios nos consultan, ¿sí? Tengo una decisión, ¿sí? Que ordena un traslado, se argumenta que es por necesidad del servicio, pero esto no obedece a necesidad del servicio, entonces nos cuentan su historia, nos cuentan, mire, esto obedece a que hay posiblemente una enemistad o obedece a otra situación, entonces yo requiero la asesoría o requiero que se defiendan mis derechos, ¿sí? Por esto, y como le decía el doctor Kevin, es tan importante contar en todo momento con el servicio, con la asesoría de un abogado, con los servicios de un abogado que pueda brindar asesoría, que pueda brindar el soporte en estos casos particulares. Entonces, entrando en materia particular, vamos a decir que cuando una persona es trasladada, ¿sí? Cuando se rompe ese vínculo familiar, cuando no se tienen en cuenta sus situaciones particulares, cuando se le están vulnerando sus derechos, puede acudir, ¿sí? A demandar o a solicitar la protección de sus derechos por dos vías o en dos sentidos. La primera vía es demandar el acto administrativo, ¿sí? Que ordenó su traslado. Esto es mediante una demanda a la nación, una demanda del acto administrativo que ordenó su traslado, mediante un medio de control que se llama nulidad de restablecimiento del derecho. Más adelante lo explicaremos. ¿Y qué demanda? Pues que ese acto administrativo que ordenó su traslado adolece de nulidad, tiene nulidad porque está inmerso en alguna de las causales que se establecerán más adelante. O la segunda vía, ¿sí? la, la alternativa que tiene la persona para acudir a demandar
ese acto administrativo o acudir ante el juez a solicitar la protección de sus derechos, es el mecanismo preferente de la acción de tutela, ¿sí? Para uno y otro existen unas características, unas condiciones especiales, ¿sí? Las cuales analizaremos más adelante, pero estas son las dos vías o los dos mecanismos, ¿sí? Que puede tener una persona. Hay un tercero, pero pues que no lo tocamos acá porque pues la efectividad o la, el efecto que esto puede tener es prácticamente nulo, porque pues si la administración toma una decisión, pues efectivamente va a ser muy difícil que revoque esa decisión, que es por vía de derecho de petición. Pero pues eso puede ser objeto de otra capacitación, ¿sí? De otras situaciones que se verán en otro momento. Entonces, como dijimos, a continuación vamos a analizar, ¿sí? El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual sería pues la vía que tiene la persona para acudir ante el juez para solicitar la nulidad de ese acto administrativo. Entonces existen unas causales de nulidad de los actos administrativos, ¿sí? Esas causales de nulidad, si el acto administrativo tiene cualquiera de esas causales de nulidad, entonces la persona puede consultar con nosotros, consultar con un abogado que le revisa su caso particular y establece y dice, mire, este acto administrativo tiene nulidad, entonces usted lo puede demandar, o no, a usted le están vulnerando sus derechos fundamentales, los derechos fundamentales de su familia, y puede acudir a la vía de tutela. Como le digo, pues como les decía, pues esta es una de las razones tan importantes por las cuales es necesario o requiere tener la asesoría de un profesional, la asesoría de un abogado que analice su caso o analice su tema. Entonces, la primera causal de nulidad que estudiaremos el día de hoy es cuando esos actos administrativos han sido expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, ¿sí? Como dijimos al principio de esta capacitación, el argumento con el que se ordena el traslado muchas veces de los servidores públicos es por necesidades de la fuerza, pero también deben tener en cuenta otras normas, deben tener en cuenta otras situaciones particulares, y muchas veces estos actos administrativos, estas decisiones, son proferidos con infracción de esas normas, son proferidos con vulneración de estas situaciones. Entonces la persona nos consulta, nos dice, mire, a mí me trasladaron y, por ejemplo, en el caso de los servidores de fuerza pública, es necesario que estén 2 años en una misma unidad, ¿sí? Entonces, para esto hay una reglamentación, ¿sí? Y resulta que, por ejemplo, la persona no estuvo 2 años en esa unidad, entonces va ese acto administrativo que ordenó su traslado, que lo trasladó a otra unidad, ¿sí? Lo ordena su traslado y no han pasado 2 años, entonces, ¿qué puede decir la persona? Puede argumentar, mire, no han pasado 2 años, se está vulnerando, se está yendo en contravía de esa norma que establece que yo debo estar 2 años en la misma unidad, entonces por esta razón ese acto administrativo adolece de nulidad, por favor demándelo y para que me devuelvan al lugar en el que estaba. Siguiente situación, cuando los actos administrativos han sido expedidos sin competencia. ¿Qué es competencia? Pues que el funcionario que lo firma, el funcionario que emite esa orden, ese acto administrativo, tenga la competencia para expedirlo, ¿sí? Muchas veces vemos, bueno, en algunas ocasiones podemos ver que funcionarios sí, se pueden extralimitar en sus funciones, ¿sí? No tenían competencia al momento de proferir una actuación, una sanción, ¿sí? Y en este caso particular, pues efectivamente y evidentemente va a adolecer ese acto administrativo de nulidad. Entonces aquí la pregunta sería, entonces si el acto administrativo tiene nulidad porque no ha sido expedido, porque fue expedido sin competencia, ¿por qué razón no se interpone una acción de tutela y se tiene que demandar? Pues la respuesta es fácil en el sentido de que aunque el acto administrativo haya expedido sin competencia, no haya sido expedido sin competencia, posiblemente no vulnere los derechos fundamentales de a quien produce los efectos, ¿sí? Entonces, es
unos efectos que van en contravía porque por un lugar, pues el acto administrativo tiene nulidad porque fue expedido sin competencia, pero por otro lado puede ser que no esté vulnerando derechos fundamentales de ninguna de las personas sobre los cuales esta decisión, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, tiene efectos, entonces va a tener que necesariamente acudir al proceso contencioso administrativo. ¿Sí? En antaño, en otros tiempos, estos procesos eran un poco más demorados. En esta época, ahorita, con las reformas que se han realizado, con los sistemas orales, con los cambios que se han realizado, pues estos procesos son un poco más ágiles, ¿sí? Tienen una forma en la que funcionan mucho más rápido, pues se hacen solamente 3 o 4 audiencias, dependiendo, entonces son más ágiles, ¿sí? Lo importante es, como siempre se ha dicho, tener una demanda bien hecha, tener unos soportes pues bien sólidos, y con esto pues se puede acudir ante el juez a solicitar que se declare la nulidad de ese acto administrativo. Por esta razón es tan importante, como se dijo, tener en todo momento la asesoría, la compañía de un abogado como de derecho y propiedad que permite o que le va a usted a dar, ¿sí?, la certeza de que cuenta con un profesional experto y que va a tener pues, una posibilidad de tener éxito en lo que se está solicitando. Por otra parte, otra de las causales de nulidad es cuando esos actos administrativos han sido expedidos en forma irregular, ¿sí? Que se expiden, ¿sí? Sin tener en cuenta los procedimientos o los criterios que se establecen para cada acto administrativo. Esta causal de nulidad que se analiza en este momento es la que se alega, por ejemplo, en los procesos sancionatorios. Procesos sancionatorios, ¿qué son? Los procesos disciplinarios, ¿sí? Por ejemplo, a la persona no se le tuvo en cuenta ese artículo 29 que analizábamos anteriormente, no se le notificó que tenía una investigación, no se le hizo parte, no se le comunicó, entonces se está expidiendo, por ejemplo, el fallo de forma irregular, que no se cumplió con el procedimiento del proceso, no se cumplió con esos requerimientos. Entonces, evidentemente, pues este acto administrativo, ese fallo que lo sanciona va a ser expedido, estará expedido de forma irregular, por tal motivo se va a pedir o se tendrá que declarar que se declare la nulidad de ese acto administrativo. Otra de las causales, que es la misma, tiene mucha relación más bien con la causal que se analizó anteriormente, es cuando los actos administrativos han sido proferidos con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en los procesos sancionatorios, háblese de procesos disciplinarios, háblese de procesos administrativos por daño pérdida, se practicaron pruebas y no se le notificó a la persona que se iban a practicar estas pruebas, ¿sí? Entonces cae acá pues una nulidad de ese acto administrativo porque se refirió con el desconocimiento de defensa. La persona tiene ese derecho constitucional, ¿sí?, que se analizó allá en el artículo 29, de que debía respetársele ese debido proceso. Entonces cuando esto no está, cuando evidenciamos, cuando revisamos, por ejemplo, nos llegan a veces personas, miembros de la fuerza pública, que tuvieron un proceso disciplinario, por ejemplo, que tuvieron un proceso sancionatorio y no se hicieron parte del mismo, o no tenían abogado, no estaban afiliados a nuestra empresa, ¿sí? Por tal motivo pues no tuvieron representación allá en su proceso. Cuando nos traen el proceso disciplinario, cuando han sido sancionados para que revisemos, muchas veces nos damos cuenta de que no se les notificó, por ejemplo, la práctica de las pruebas. Por ejemplo, en el caso, en los ejemplos o en las situaciones que vemos en la oficina, vemos en nuestra empresa, por ejemplo, las quejas que se interponen contra miembros de la fuerza pública, ¿sí? Existe un requisito de procedibilidad, un requisito para que esta prueba, para que estas quejas tengan un efecto o lleguen a un fallo sancionatorio, y es que la persona se ratifique,
de esa queja. Vaya allá, haga una ratificación, haga una ampliación en la oficina de control disciplinario y muchas veces, o en algunas oportunidades, no en muchas más bien, vemos que esta audiencia de ratificación, esta diligencia de ratificación, no es notificada, ¿sí?, a los sujetos procesales. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Los que están siendo investigados. Y pues la persona va allá y cuenta un poco de cosas que muchas veces, en algunas oportunidades, no son ciertas, y bajo ese criterio pues se profiere un fallo diciendo: mire, usted incurrió en esta conducta, ¿sí?, va a ser sancionado. Tenemos acá la queja, tenemos acá la ratificación, tenemos acá estos elementos de prueba y nosotros, Oficina de Control Disciplinario, consideramos que usted incurrió en esta falta disciplinaria, por tal motivo, pues lo sancionamos o se profiere una decisión sancionatoria. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. ¿Por qué es tan importante pues contar en todo momento con el servicio del profesional? Pues porque si la persona está afiliada a nuestra compañía, si la persona tiene el soporte legal de derecho de propiedad, en cuanto le sea notificado, en cuanto le sea informado que hace parte o está siendo vinculado a una investigación administrativa, a una investigación disciplinaria, simplemente se acerca a nuestras oficinas o nos remite ese auto que le notificó, se apertura la carpeta y se le asigna abogado inmediatamente. Obviamente esto previo validación de unos requisitos que establecen el contrato y otras situaciones, pero pues que no son objeto de este debate, no son objeto de este análisis, de esta capacitación. Entonces, pues no andaré más en el tema. Siguiente requisito o siguiente causal en la cual puede estar inmerso los actos administrativos. Esto es cuando estos han sido proferidos mediante falsa motivación. Como se dijo al principio de esta capacitación, los actos administrativos, los de traslado, tienen cierta discrecionalidad, ¿sí? Pero cada acto administrativo o los actos administrativos por regla general deben ser motivados, ¿sí? Esto es, que cuando la administración, ¿sí?, profiere un acto administrativo, la administración se comunica con las personas, se comunica con sus administrados, ¿sí? Y en ese sentido, estos actos administrativos deben tener una motivación, debe la administración, el funcionario que profiere, la entidad que profiere ese acto administrativo debe decir las razones por las cuales ese acto ha sido proferido, cuál es esa motivación por la cual se profiere el mismo. Entonces, esa motivación debe estar adecuada a los hechos, debe estar adecuada a las normas, debe estar adecuada a las reglas, ¿sí? Si, por ejemplo, ese acto administrativo se profiere diciendo cosas que no son ajustadas a la realidad, pues efectivamente pues va a haber una falsa motivación dentro de algunos de los procesos que tenemos en la oficina, por ejemplo, por sanciones de tipo administrativos, y diferentes entidades profieren sanciones en contra de nuestros usuarios. Pues cuando vamos a revisar la motivación de ese acto administrativo y de acuerdo a las pruebas que nos aportan nuestros clientes, pues nos damos cuenta que esa motivación que tuvo ese acto administrativo pues es contraria a la realidad, ¿sí? Es contrario a lo que dice el expediente, es contrario a lo que está, y pues efectivamente pues lo que se acude y lo que se determina efectivamente es ir ante la jurisdicción y demandar, ¿sí?, ese acto administrativo que está motivado falsamente, evidentemente, ¿sí? Pues por esta razón, vuelvo a lo anterior, es tan importante tener en todo momento el soporte jurídico, el soporte legal de nuestros abogados de derecho y propiedad, para que si usted es víctima, pues por ejemplo, de un acto administrativo que usted considera que está falsamente motivado, pues usted inmediatamente consulta con el abogado, ¿sí? Señor abogado, mire, profirieron este acto administrativo, pero este acto administrativo, estos hechos que están diciendo acá, estas razones que están manifestando acá en este acto administrativo, no son acordes a la realidad, y pues yo requiero que usted haga algo, ustedes hagan algo. Pues efectivamente el abogado va a revisar eso y se va a dar cuenta que el acto administrativo está motivado en forma errónea o falsamente motivado, y pues lo que le va a sugerir a su cliente o a sus usuarios que acuda o que acudan los dos ante la jurisdicción, ¿sí?, para demandar este acto administrativo. Última causal de nulidad, que esta es la que nos aplica
En la mayoría de los casos, o bueno, en muchas veces en nuestros casos, cuando los traslados son realizados de forma arbitraria. Y esto es, cuando los actos administrativos han sido proferidos con desviación de las atribuciones propias quien los profirió. Esto en la jerga popular se conoce como la desviación de poder, ¿sí? Una persona tiene enemistad con otra, resulta que esta persona tiene la potestad de ordenar su traslado, pues, y se traslada a esta persona, pero pues cuando se va a dar cuenta, cuando se va a revisar el expediente, el administrativo de la persona, uno se da cuenta que se trata pues de obedece a intereses privados, obedece a voluntades autónomas que no son acordes a esas necesidades del servicio. Por esta razón, pues se va a indicar o se va a argumentar que existió desviación de poder en este caso particular. Evidentemente, pues aquí hay un tema de carga probatoria. ¿Y cuál es ese tema de carga probatoria? Pues si la persona va a tener necesariamente que probarle al juez, ¿sí? Que existió esa desviación de poder, que esto obedeció a intereses personales o conflictos personales, a conflictos individuales, ¿sí? Eh, dentro de la experiencia que tengo yo aquí dentro de la empresa, he visto muchas veces que los funcionarios públicos de algunas fuerzas son trasladados cuando se inician relaciones sentimentales con miembros de la misma fuerza. Entonces, cuando se evidencia esto, pues muchas veces los comandantes, en fin, no están de acuerdo y lo que hacen es trasladarlos de forma arbitraria. Pues ahí que evidentemente hay una desviación de esas potestades, una desviación de esa atribución, y lo que se hace pues es una de dos, o demandar por nulidad de restablecimiento del derecho, o dos, acudir a la vía de tutela. Para acudir a la vía de tutela pues habrá unos requisitos que más adelante analizaremos, pero pues cada caso es particular, cada caso es específico y cada caso tiene unas condiciones únicas, las cuales pues es necesario, sí, obligatoriamente que el abogado las analice, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que usted considere, o el funcionario, el usuario considere que puede mandar el acto administrativo, pero resulta que cuando el abogado revisa su caso, revisa el caso de la persona, evidencia que existe vulneración de derechos fundamentales. Entonces, muy seguramente le va a sugerir, le va a decir, no, acudamos a la vía de tutela si usted está inmerso en tal causal, ¿sí? Que exige la Corte, o tal requisito que exige la Corte, y puede acudir a que le tutelen sus derechos fundamentales y se ordene que se revoque su traslado. También hay situaciones particulares que son lo contrario, ¿sí? Que es importante que las digamos en este punto. Por ejemplo, la persona requiere un traslado a un lugar específico, ¿sí? Tiene un caso especial. Las instituciones, ¿sí? Eh, las fuerzas y las instituciones, fiscalía, el Ministerio de Educación tiene unos casos especiales, unos casos particulares que los analiza. Pero resulta que si usted solicita un traslado especial, ¿sí? Y no se lo conceden, puede también acudir por vía de tutela a solicitarlo, siempre y cuando, ¿sí? Pues le pueda probar al juez necesariamente ese traslado que usted solicita, esa situación que la persona está solicitando, ¿sí? Merece protección de derechos fundamentales, que si está en peligro de provocar esa lesión a sus derechos o a los derechos de un tercero. Se me ocurre, por ejemplo, en casos que veíamos en la oficina, usuarios que nos consultaban, mire, yo fui trasladado a tal ciudad, ¿sí? Pero mi mamá o mi hijo o mi hija o lo que sea, tiene una enfermedad terminal y está haciendo un tratamiento en tal ciudad, ¿sí? Yo necesito estar ahí con ella o con él porque pues yo soy quien está a cargo de esa persona. Entonces, pues efectivamente va a entrar a probar todas estas situaciones, va a entrar a probar que efectivamente es quien está a cargo de la persona y pedirle al juez que tutele sus derechos fundamentales, que tutele los derechos fundamentales de esa persona y se ordene su traslado de manera inmediata, ¿sí?
Entonces, en este punto de la capacitación, vamos a analizar, vamos a entrar a analizar un concepto que se aplica en estos casos que se llama el ius variandi. ¿Qué es esto del ius variandi? Es esa potestad que tiene la administración pública, que tiene el Estado, para variar las condiciones laborales particulares de un funcionario público, de un servidor público, en nuestros casos, pues, un miembro de la fuerza pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, como la fuerza pública actúa en todo el territorio nacional, pues necesariamente su campo de acción, su campo de presencia, el lugar donde va a estar, pues va a ser en todo el territorio nacional. Dijo la Corte Constitucional que ese concepto, que ese ius variandi, va a aumentar o disminuir dependiendo de la naturaleza de la actividad desarrollada. ¿Sí? No va a ser lo mismo un maestro de escuela, no va a ser lo mismo un miembro de la fiscalía, no va a ser lo mismo un miembro, por ejemplo, de la Armada o de la Fuerza Aérea que un miembro de la policía. Cada uno tiene unos variandi que va a subir o va a bajar dependiendo de esa actividad que desarrolle, dependiendo de esas funciones que tenga, dependiendo de cada caso específico. Entonces, la Corte dijo que ese ius variandi no es absoluto, ¿sí? Tiene unos requisitos. Por ejemplo, el que dijimos anteriormente de cumplir 2 años en la misma unidad, ¿sí? Si es trasladado antes de ese tiempo, pues efectivamente se va a evidenciar o se va a poder concluir o llegar a la premisa de que esto obedece a razones externas y no a necesidades propias del servicio, ¿sí? Entonces, como dijimos anteriormente, o iniciamos la capacitación con el medio de nulidad de restablecimiento del derecho, es porque es por defecto o por ley la vía adecuada o la vía ideal para iniciar el, la solicitud de protección de derechos cuando se hacen esos traslados de forma arbitraria. En la sentencia T 161 de 2017 del magistrado ponente José Antonio Cepeda Amariz, dijo que la Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela es improcedente para atacar un acto administrativo que ordena un traslado, ¿sí? Por eso comenzamos con el medio de control de nulidad de restablecimiento del derecho. Sin embargo, se hacen unas salvedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se cierra inmediatamente la puerta o no se dice, no, usted en ningún momento puede acudir por vía de tutela a pedir o a solicitar la protección de sus derechos fundamentales cuando se ordena un traslado que a la vista sale que es arbitrario o que no tuvo en cuenta su situación. Entonces dijo esa misma sentencia, ¿sí? Hay unos casos en los que usted sí puede, ¿sí? ¿Cuáles son estos casos? Entonces, el primero de ellos, las razones por las cuales se ordena o esa decisión de traslado son ostensiblemente arbitrarias y no tuvieron en cuenta la situación particular del servidor. ¿Qué es que una decisión sea ostensiblemente arbitraria? Pues más adelante analizaremos las condiciones que dio la Corte, ¿sí? Para que la decisión, para que una decisión de traslado se considere arbitraria. Y también es importante acá que no tuvieron en cuenta la situación particular del servidor. Nuestros usuarios muchas veces nos consultan, nos dicen, mire, señor, yo estoy estudiando, ¿sí? Estudio en esta universidad, estoy haciendo mi pregrado y me van a trasladar. No tuvieron en cuenta que yo estoy estudiando. O yo tengo, por ejemplo, una enfermedad, ¿sí? Aunque eso aplica en otra de las causales, pero es importante porque también puede aplicar acá en el sentido de que, por ejemplo, la situación particular del servidor es que tiene una enfermedad, ¿sí? Y no puede estar en el calor o no puede estar en el frío. Tiene artritis o una situación así que no le permite que le dé el frío muy duro o bueno, algo así. Y es trasladado a un lugar donde las temperaturas bajan mucho, pues efectivamente no se tuvo en cuenta su situación particular, pues se va a poder solicitar a la Corte, al juez de tutela, al juez constitucional, que se protejan sus derechos fundamentales y se revoque ese traslado o, en el caso contrario, que se ordene ese traslado, ¿sí? Va a depender, cada caso es particular y único, eso es importante que nuestros usuarios siempre tengan eso en cuenta, ¿sí? No todos los casos se solucionan de la misma forma, no todos los casos
componen los mismos ingredientes, no todos los casos se pueden argumentar de la misma forma, porque cada caso va a tener unas características particulares e individuales que lo hacen único, ¿sí? Efectivamente hay unos casos que son más fáciles que otros, ¿sí? Hay unos casos que pues a simple vista raya esa arbitrariedad que dije acá, es muy fácil mostrarle al juez esto, pero hay otros casos que van a requerir un estudio más detallado, hay otros casos que van a requerir unas situaciones más particulares, que van a requerir un nivel de argumentación, un nivel de estándar probatorio más alto, ¿sí? Entonces se va a tener que dar pues unos elementos adicionales de prueba que permitan determinar que sí, efectivamente se requiere su protección. Entonces por esa razón es tan importante tener la asesoría o contar con un equipo como derecho y propiedad. El segundo causal o la segunda condición que estableció la Corte que puede incurrir o en el cual puede estar inmersa la persona que solicita la protección de sus derechos fundamentales, y es que ese traslado afecte de forma clara, grave e directa los derechos fundamentales de la parte actora o de su núcleo familiar. En esta situación se encuentran, por ejemplo, aquellos que dependen, que sus padres dependen de ellos, pero no solamente económicamente. Sus padres, por ejemplo, están en un tratamiento porque tienen una enfermedad muy grave, o por ejemplo sus hijos están estudiando. Bueno, hay muchas situaciones, ¿sí?, en las cuales se puede o se podría afectar ese núcleo familiar, se podría afectar los derechos fundamentales de sus menores. Entonces en este caso pues efectivamente sí va a ser necesario que el juez proteja sus derechos fundamentales de ese núcleo familiar. Por esta razón es importante pues tener en cuenta esta causal. La tercera situación, ¿sí?, o la tercera causal, tercera situación en la cual puede incurrir una persona, es que el traslado desmejora las condiciones del servidor, ¿sí? Como dije anteriormente, puede ser que la persona tenga una enfermedad particular, que esté realizando un tratamiento en una clínica especial, o allí le están realizando algún tratamiento particular, y con ese traslado pues están desmejorando sus condiciones vitales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con este traslado se me están vulnerando mis derechos fundamentales, se me están desmejorando mis condiciones porque yo estaba haciendo esto, porque yo estaba teniendo este tratamiento, porque a mí me hace mucho daño el frío, y mira, aquí está el concepto médico, ¿sí? Como dije anteriormente, pues cada caso va a ser particular, ¿sí? Y en los casos en los cuales se requiere protección de derechos fundamentales a la salud, por ejemplo, a la vida en conexidad, pues va a ser necesario, sí, efectivamente tener ese concepto médico, tener el criterio del médico, que el médico diga, y en el criterio, pues efectivamente esta persona no puede estar por debajo de cierta altitud, o no puede tener exposición al frío o al calor. Entonces pues va a ser fácil acudir ante el juez, decirle: señor juez, por favor proteja los derechos de esta persona, o proteja mis derechos, y ordene que sea trasladado a X o Y lugar, ¿sí? Decía al principio de los requisitos, de las causales por las cuales se puede solicitar la protección de derechos fundamentales, que cuando estas decisiones son arbitrarias, ¿sí?, se va a pedir la protección, se va a acudir a atacar esos actos administrativos por vía de tutela, pero la misma Corte definió o estableció en qué casos hay arbitrariedad de esa decisión de traslado, cuando ese acto administrativo, cuando ese orden de traslado se hace de forma arbitraria, ¿sí? Nos da unas condiciones, porque son tan particulares, son tan específicas, son tan exigentes, porque si fuera, digamos que en un sentido estricto, lo digo así como escuetamente, si fuera tan fácil, ¿sí?, pues cualquiera que fuera trasladado a cualquier lugar, pues simplemente acude por vía de tutela a pedir que se revoque esa decisión, y pues nadie podría ser trasladado. Y efectivamente no, porque esto va en contravía de los fines esenciales del Estado, va en contravía de los fines de la fuerza pública, va en contravía de los fines de la administración, ¿sí? Y pues no habría seguridad jurídica, no habría seguridad de cualquier tipo que nos afecta a todos, o pues que afectara de alguna u otra forma el funcionamiento normal del Estado, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos hay arbitrariedad en esa decisión? El primero es que esos criterios no fueron objetivos de necesidad del servicio, ¿sí?
en el 99% de los casos, cuando una persona es trasladada, pues se argumenta, se dice que por necesidad del servicio. Pero, por ejemplo, dentro de los casos que hemos tenido en nuestra oficina, en nuestra empresa, hemos evidenciado que algunas veces se ordena un traslado de un personal o de un solo, de una sola persona. Se ordena su traslado a X o Y lugar del territorio nacional, muy lejos, efectivamente, de su familia. Y cuando uno revisa esa orden de traslado, se da cuenta que solamente él fue trasladado de un grupo de miles, de cientos. Pues efectivamente se evidencia que no obedeció una necesidad propia del servicio, que no se obedeció una necesidad de personal que había allí en ese lugar, ¿sí? Pues entonces, objetivamente, esa decisión del traslado fue arbitraria, ¿sí? No obedeció a la necesidad propia del servicio, entonces, pues ya se cumple con ese criterio que estableció el acorde para determinar que esa decisión es arbitraria. La segunda situación que la analizamos anteriormente, pero que el requisito es que no consulta esa decisión de traslado, no consulta situaciones subjetivas del trabajador que resultaban absolutamente relevantes para la decisión. ¿Sí? Esto es, la persona se encuentra en un tratamiento médico en X clínica, ¿sí? En un distrito, por ejemplo, en una ciudad, Medellín, Bogotá, se me ocurre, y es trasladada, por ejemplo, al Chocó, donde las clínicas, ¿sí? Donde los médicos, donde el equipo no le permite continuar con ese tratamiento, pues efectivamente hay una vulneración aquí de derechos fundamentales, no se tuvieron en cuenta esas situaciones subjetivas, pues va a ser mucho más posible que el juez, ¿sí? Tutele sus derechos fundamentales de ese trabajador y ordene, ¿sí? Que se reintegre a la unidad donde estaba, o se reintegre por lo menos a la ciudad donde estaba, ¿sí? Porque como ya dije antes, pues son 2 años, ¿sí? Que una persona mínimo debe estar en una unidad, entonces pues va a ser ahí decisión del juez o decisión, ¿sí? de la institución. Por estos casos, y por esto es tan importante contar con la asesoría del abogado, porque muchas veces nuestros clientes nos consultan cuando ya interpusieron la acción, ¿sí? Por ejemplo, interpusieron una acción de tutela y cuando uno revisa la acción de tutela se da cuenta que posiblemente tiene errores de forma o errores de fondo. Pero resulta que esa acción de tutela la hizo pues ya con un amigo o con un conocido, con alguien que estaba estudiando Derecho, y cuando uno revisa la misma dice, pucha, le faltó pedir acá X o Y cosa, pero resulta que la misma ley establece unos requisitos de la tutela y uno de esos requisitos sine qua non que debe tener la tutela es que no se tutele más de una sola vez por una misma causa, por un mismo hecho. Entonces usted no puede tutelar porque le ordenaron un traslado hoy y resulta que se la negaron y pasado mañana o en una semana hace otra tutela por lo mismo, pues no se puede porque eso va en contra de la ley y lo podría el juez incluso hasta multar. Entonces esto va a tener una repercusión económica en la persona, efectivamente, pero pues esto es un argumento, un criterio para decirles que es importante, pues como se dijo, tener la compañía o la asesoría de un abogado que pueda estudiar su proceso y decidirle pues, cuál es el mejor camino a seguir. El último de los criterios o de los requisitos para que pueda argumentarse que existió arbitrariedad en esa decisión de traslado es que implique una clara desmejora de las condiciones de trabajo. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, puede ser que la persona tenga una condición médica, por ejemplo, los que tienen excusa parcial del servicio y requiere trabajar por ejemplo, en oficinas o que no pueden trasnochar y son trasladados a unidades donde su trabajo, por ejemplo, es exclusivamente de patrullaje o su trabajo exclusivamente en el área o sí, tienen unas situaciones particulares, entonces si se mejoran esas condiciones de trabajo, pues efectivamente pues va a haber ahí una vulneración de sus derechos fundamentales, no se tuvo en cuenta su situación particular, entonces pues va a poder acudir por vía de tutela a solicitar esa protección de sus derechos fundamentales. Entonces, hasta aquí la capacitación del día de hoy. No sé si tienen preguntas o alguna cosa.
Bueno, doctor, muchas gracias a usted por esta explicación tan importante que nos hace pues digamos que nos queda bastante claro pues todo lo relacionado con el traslado y qué podemos hacer, pero específicamente pues sí quisiera de pronto, ¿podemos volver a compartir para dejar la última Perfecto. diapositiva, por favor, doctor? Vale. Eh, Antes, bueno, para seguir con las preguntas, Doc, porque digamos que a pesar de todo, pues siempre se presentan algunas situaciones, ¿no? Sí, señor. Y es, digamos que todo lo relacionado en que muchas veces de pronto esos traslados, ¿cierto? Son de pronto como represalias a de pronto algunas situaciones. Si de pronto vemos el caso puntual, por ejemplo, que el día de ayer que pasó de pronto con unos policiales, veíamos que inmediatamente los trasladaron de un lugar, por ejemplo, de su trabajo de vigilancia a un trabajo administrativo. ¿Qué pasa de pronto cuando esos traslados son por represalias? Pues si es trabaja, si el empleado, por ejemplo, si es funcionario de la policía, si es trasladado de un puesto operativo, de un puesto de vigilancia a un puesto administrativo, pues ahí sería un premio, ¿sí? Pues porque efectivamente, si es al contrario, si es una represalia, ¿sí? Pues va a ser necesario acudir a vía de tutela para pedirle al juez que se vulneren sus derechos, que se tutelen sus derechos fundamentales. Se me ocurre, por ejemplo, una situación particular, ¿sí? En, digamos, vinculando su ejemplo con lo que he visto, ¿sí? Es que la persona trabaja en una oficina, ¿sí? Y es abogado, tiene sus especializaciones y resulta que tuvo una discusión o tuvo un altercado o una diferencia con su jefe. Se traslada y lo mandan a la calle, lo mandan a la vigilancia. Pues efectivamente no se están teniendo en cuenta su situación particular, no se están teniendo en cuenta sus competencias, su formación, no se están teniendo en cuenta que está habilitado, que esa persona es competente para ocupar otro cargo en otro lugar donde se requiera, pues se puede acudir por vía de tutela, ¿sí? En el caso que usted dice ayer, si estos policiales inmediatamente fueron trasladados, pues obedece también a otro criterio que tiene el derecho sancionatorio, y es que hay un criterio preventivo, ¿sí? Si usted, por ejemplo, pone una queja en contra de un policía o bueno, pues que utilice este ejemplo tan claro, pero es que se ve, sí, por ejemplo, usted pone una queja en contra de un servidor público, un policía que es cuadrante cerca de su lugar de residencia, y usted ha tenido problemas con este policial y usted ha demostrado que posiblemente ahí tiene una enemistad, pues lo más factible, lo más posible es que a este uniformado lo van a trasladar a otro CAI, o lo van a trasladar a otro cuadrante, o lo van a trasladar a otro lugar donde desde el criterio preventivo, ¿sí? Que también lo tiene el derecho penal, no vaya a haber más roces o no vayan a haber retaliaciones o no vaya a haber, ¿sí? Estas situaciones que se pueden prestar. ¿Por qué? Porque pues efectivamente si ya hay un problema, si ya hay un inconveniente, si ya hay una situación, pues efectivamente lo primero que va a hacer la institución es evitar que se pueda volver a presentar una situación de estas, que se pueda evitar que pueda haber una nueva anomalía que afecte el servicio, que afecte pues la institución como tal, y que se vea más adelante inmersa posiblemente en demandas, ¿sí? Que se vea inmersa posiblemente en sanciones de tipo administrativo. Usted sabe que ya cuando hay medios, cuando ya hay esto, ya las oficinas de control disciplinario ya no asumen la competencia, sino que lo asume directamente la Procuraduría, y pues obviamente las sanciones pueden venir en contra de la institución. Doctor, digamos que quisiera de pronto ampliar un poco el tema y es que muchas veces de pronto, y lo veíamos en la capacitación, usted utiliza el término ius variandi, ¿cierto? Sí, Quisiera sí. de pronto, pues, muchos de los que estamos acá no somos abogados, o de los que vemos la capacitación no somos abogados, entonces de pronto para ampliar un poco el término y de pronto comprender a qué se refiere usted cuando habla del ius variandi. Listo, entonces lo voy a poner con un ejemplo que es súper claro, ahorita con cuarentena, ¿sí? Hubo cuarentena y a muchos de nosotros nos dijeron, bueno, su lugar de trabajo ya no va a ser en la oficina de Derecho y Propiedad, sino su lugar de trabajo va a ser su casa, ¿sí?
que usted no está de acuerdo, ¿sí? Bueno, vale. Pero su empleador, ¿sí? En este caso la administración, tiene cierta potestad, cierta facultad para cambiar esas condiciones laborales, ¿sí? Sin que se afecten, evidentemente, sin que haya desmejora de las mismas, pero le están cambiando las condiciones. Usted va a hacer lo mismo que estaba haciendo antes, ¿sí? Solamente que ahora lo va a hacer desde su lugar de residencia. Evidentemente, pues va a haber situaciones particulares, ¿sí? Pero en el caso de los miembros de la fuerza pública, resulta que, por ejemplo, usted vive en Bogotá, usted se presentó a la policía, se presentó al ejército y usted quedó trabajando en Bogotá, pero en un momento dado, ¿sí? La administración, la fuerza va a tener esa facultad, esa potestad de decir, usted ya cumplió 2 años aquí trabajando en Bogotá, ya cumplió 2 años, ahora necesitamos un pie de fuerza en Manizales o en Medellín o en Pasto. Entonces, yo voy de todos esas uniformados que entraron en esta fecha o bueno, de esta unidad, voy a trasladar tantos a tal lugar del territorio nacional. Entonces, ese concepto se resume como esa facultad, esa potestad que tiene la administración de hacer eso, ¿sí? Como lo dije, dentro del mismo concepto de la Corte, va a depender de 2 criterios, ¿sí? Va a depender necesariamente de la situación particular en la que esté cada persona, cada trabajador, cada miembro de la fuerza pública y la actividad que desarrolle, ¿sí? Efectivamente, si usted, por ejemplo, es piloto, ¿sí? De la fuerza pública, si usted ejerce la actividad de piloto, evidentemente, pues va a ser muy fácil que usted lo cambien muy rápidamente de un lugar a otro, de una unidad a otra, ¿sí? Pero si usted ejerce otra actividad, si usted, por ejemplo, de otra fuerza o su especialidad es otra, pues va a ser difícil que usted, ese use variandi sea tan alto que esa cualidad del Estado de cambiarlo de un lugar a otro sea tan alta, entonces va a tener como cierta estabilidad más grande. No sé si con esto ya queda un poco más claro. Sí, doctor, digamos que pues hacemos énfasis también a lo que tiene que ver con el tema de que pues las normas se modifican y que pues claramente digamos que también en nuestro país las normas cambian dependiendo la situación, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero pues usted hacía énfasis a un tema y es de un traslado relacionado con esas situaciones, ¿no? Muchas veces vemos que hay zonas de trabajo muy difíciles por su ubicación y no solo por su ubicación, sino de pronto porque tiene problemas de seguridad o porque de pronto tiene problemas de acceso, ¿cierto? Sí, sí. Pero son lugares donde pues se requiere de profesionales expertos que claramente puedan apoyar las funciones en esos lugares. Pensemos de pronto zonas de pronto del Cauca, que ahorita, o de Nariño, que ahorita de pronto se ven golpeadas por situaciones de violencia, incluso zonas de Antioquia. Usted manifestaba de pronto que los envían a ciertos lugares, pero seguramente de pronto estas personas no están contentas con este traslado. Entonces, en este caso, ¿cómo logra el Estado disponer de que esas zonas, pues también digamos que puedan contar con profesionales de gran competencia para poder, digamos que, solventar esa falta de presencia estatal que en algunas veces sucede? Bueno, eso sí hace parte pues de las políticas públicas en primer lugar y segundo de las necesidades del servicio, ¿sí? Va a depender de qué tanta presencia militar, policial haya en un área del territorio nacional y qué tanta pie de fuerza pública se requiera, ¿sí? Entonces va a ser necesario que cuando aumente la situación de seguridad en una área específica del territorio nacional, pues que ejército, policía, que el Ministerio de Defensa como tal diga, bueno, necesitamos aumentar en esta parte del territorio nacional nuestro pie de fuerza, entonces necesitamos tantos miembros activos de la policía, necesitamos tantos miembros de tales y tales especialidades, y pues lo que hace la fuerza es, pues previo obviamente a unos análisis de riesgo, unos análisis presupuestarios, todos estos análisis que hace internamente la fuerza, pues decir, voy a trasladar tantas personas para allá. ¿Qué
precisamente le tocó a algún miembro o alguno de nuestros afiliados y no se encuentra acorde, no se encuentra, piensa que la decisión fue arbitraria, en fin, pues se va necesariamente a tener que entrar a estudiar el caso particular, se va a tener que entrar a estudiar el caso específico. Bueno, ¿en qué condición particular se encuentra usted? ¿O en qué condición particular se encuentra su familia? Por ejemplo, hay algunos de nuestros casos, o de los casos que yo he conocido, que pertenecen, por ejemplo, a grupos antinarcóticos de erradicación, ¿sí? Y esos grupos de erradicación operan en todo el territorio nacional, entonces fácilmente hoy están en erradicación en una parte del Magdalena y en 6 meses están en otra parte del territorio nacional y hace parte precisamente de esa especialidad o de esa fuerza de tarea que es erradicación, ¿sí? Entonces, ellos están en todo el territorio nacional, pero pues como digamos que dando respuesta a su pregunta, va a depender necesariamente de las necesidades propias de cada área, de cada región, de cada situación particular, de cada municipio, ¿sí? Pero, y de acuerdo a eso, pues las entidades, las autoridades, el ministerio va a tomar las decisiones de trasladar tanto el número de uniformados hasta regiones. Igualmente, pensémoslo con lo que tiene que ver de pronto también con docentes, ¿no? De pronto con algún tipo de funcionarios, como les digo, muchas veces pues ciertos profesionales son requeridos en ciertos lugares que pues el Estado no tiene presencia o tiene baja presencia y que es importante pues claramente retomar y pues poder, digamos, cumplir con los deberes estatales y con claramente pues los derechos fundamentales de cada una de las personas. Yo quisiera saber de pronto, doctor, si esos funcionarios que ya fueron trasladados, como le digo, no solo de pronto abarcamos pues fuerza pública, también pensemos de pronto otro tipo de profesionales, si de pronto esos funcionarios que ya fueron trasladados pueden solicitar de pronto un apoyo en el traslado de su familia. Sí, sí, cada entidad tiene unos planes, sí, unos planes particulares, una serie de normativas o de reglamentos internos que otorgan ayudos, alivios, por ejemplo, en ejército, cuando la persona se traslada con su familia, les dan, sí, como una prima. En la policía también hay una cosa que se llama prima de instalación y es cuando, por ejemplo, la persona es trasladada de una unidad, de un territorio diferente al otro, les dan, sí, pero pues como le digo, cada fuerza, cada entidad va a tener, tiene unos reglamentos únicos y particulares, por ejemplo, sé que la fiscalía también la tiene, ¿sí? Entonces les dan como unos alivios o unas ayudas para solventar o ayudar con este traumatismo que es evidentemente pues afecta ¿sí? a la persona, pero pues hace parte necesariamente de lo que usted decía, de esos fines esenciales del Estado, ¿sí? Entonces, pues si cada fuerza la tiene, cada fuerza tiene un reglamento interno, ¿sí? Estos días precisamente estaba ayudando a un usuario que fue trasladado de una unidad a otra y no le fueron reconocidos esos tiquetes aéreos que deberían haber sido reconocidos y pues se estaba iniciando un proceso por vía de derecho de petición y luego tutela y luego sí, otras actuaciones para pedirle a la fuerza, oiga, yo de esfuerzo, usted debía, ustedes me trasladaron y de acuerdo a una resolución que hay, ustedes tenían que pagarme esos viáticos, esos transportes aéreos, ustedes no me los pagaron, por favor, reconozcan y páguenlos. Entonces, sí, cada fuerza, cada entidad tiene un plan que es diferente para cada uno, sí, va a depender necesariamente, pues obviamente el grado, va a depender necesariamente la especialidad, la fuerza y todo esto. Bueno, a todos los que nos ven en este momento, no olviden que si de pronto pues, usted tiene algún caso relacionado con el tema que estamos tratando, incluso de cualquier otra situación, de pronto procesos de familia, procesos penales, administrativos, civiles, inmobiliarios, de pronto lo hemos visto aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho de Propiedad, si le llega muy caro los recibos de servicios públicos, de pronto tiene alguna situación difícil, no olviden contactarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla, del área comercial 320-233-0619, el área de servicio al cliente 314-475
1002. Nos puede escribir a través de nuestro correo electrónico servicioalcliente@derechopropiedad.com o chatear con nosotros en vivo en www.derechopropiedad.com o seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestro canal de YouTube que han alojadas estas capacitaciones para que usted las pueda ver. No olviden que el derecho de propiedad está un apoyo para la solución a cada uno de esos problemas que se le presentan. Hemos visto esta semana temas muy importantes y que aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho de Propiedad tratamos de diversos temas, de temas de familia, lo veíamos con el tema de la anulación del matrimonio católico, temas de derecho administrativo, como el que nos está hablando hoy el doctor Héctor Fabián Hernández. El día de mañana trataremos todo lo que tiene que ver con las acciones en contra de la publicidad engañosa, saber diferenciar es cada uno de estos temas. Nos estará acompañando la doctora Angie Molina y les agradecemos a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Al doctor Héctor, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Héctor, esperamos verlo muy pronto nuevamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por haber aceptado usted nuestra invitación. Como le digo, espero volverlo a ver muy pronto. Le agradezco mucho todo su conocimiento. A ustedes que nos ven, no olviden el día de mañana, acciones contra la publicidad engañosa. Nos estará acompañando desde la ciudad de Villavicencio la doctora Angie Molina y esperamos verlos a todos ustedes y poderles ayudar en todas estas situaciones. No olviden contactarse con nosotros. Somos la solución a sus problemas jurídicos con abogados expertos como el doctor Héctor Fabián en la mañana de hoy, que estamos prestos a ayudarles en cualquier situación a nivel nacional. Les agradecemos a todos ustedes que se conecten con nosotros a Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Los esperamos entonces mañana. Ya saben, acciones contra la publicidad engañosa. Pasen un feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego.